que de la fuente la traigo, a ver quién la bebe. Papas asá y sardinas gordas. Calesa, mi señor, pa' la fuente de las piletas que voy. Hechura y baratura, pasen y vean, caballeros. Variedad de sombreros y paños del reino y del extranjero. Pasen y vean. Señoras y señoritas, que no hace falta viajar a Francia para estar a la última. Señoras y señoritas, París a la vuelta de la esquina. De la lotería a ochavo, a ochavito los fijos. Porque aquella amalgama de voces y sonidos, mezcolanza perfecta de un pueblo en bulliciosa consonancia, era lo habitual en aquel verano de 1883 de una Sanlúcar que dormía su canícula a horas inconvenientes. De esas que eran imposibles de pisar en calles sedientas y que se desperezaba y resplandecía cuando el sol se ponía por la broa marinera, despertando un magnífico crisol de modos, variedades y costumbres. Y esa plaza del Cabildo se llenaba de sombrerillos y boinas, de chaquetas americanas, corbatas y lazos de cuello alto, denominados choker, satenes y terciopelos coloridos, brocados en ceñidas cinturas de avispa, combinaban perfectamente con coquetos parasoles de satín y guantes hasta los codos. Los cafés, sedientos de tertulias, apuraban la escasa luz que entraba por la cristalera antes de encender velones de 4 pábilos. Y en poco tiempo las mesas se llenaban de azucarillos y leche helada, de licores y demás ambrosías de la tierra, y por supuesto, de toda clase de personalidades. Sociedad desigual ante un mundo cambiante y cosmopolita. Y nuevamente, un canto unísono se hacía oír en la abarrotada sala. Caballeros, ha salido el Crónica local, de don Eduardo Gutiérrez Enríquez, y el bisemanario El Sanluqueño, de don Juan Algorta. Entérese de las últimas noticias locales y provinciales. Cerillas a Real la 100. Y mientras la mar sanluqueña se inunda con una enorme bola de fuego, los paseos se hacen deliciosos por la fresca avenida del Ejército. El tranvía de sangre número 2 del señor Montaúd, cargado con los viajeros, recorre incansable el fresco bulevar, de camino a los baños calientes, casinos y restaurantes de la costa, de ese verano sanluqueño, higienista, costumbrista, romántico y pintoresco, de esos veranos de otro tiempo. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa, historia de Sanlúcar. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo José María Hermoso Rivero, licenciado en Historia. Amigo Chema, todo un placer y yo creo que sobran las presentaciones. Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar otra vez nuevamente en Café de Levante, una vez más. Una vez más. Casi ya es tradición. Bueno, gente que habitualmente dedica su tiempo a la cultura, a la investigación y a desentrañar todo nuestro entramado histórico, es lógico que cada cierto tiempo tenga que venir aquí a explicar los... Ya desde nuestros primeros Café de Levante allá en la radio y ahora nuevamente ya es casi una cita ya anual que tengo en el calendario. Amigo Chema, que siguiendo un poco la colección de lo que hemos leído o que he leído al comienzo, sí es verdad que pese a todas las vicisitudes que ha tenido Sanlúcar y todos esos problemas que podemos tener los románticos, siempre nos acercamos al romanticismo de la historia, ¿no? A esa pincelada romántica y poética de esa Sanlúcar de antaño. Claro, es un vínculo también para aprender cómo era la sociedad del pasado. Al fin y al cabo, tanto las fuentes escritas como las fuentes gráficas, la cual tú conoces mucho mejor que yo, tanto en el tema de publicidad como de fotografía, nos acerca a muchas veces una imagen que la documentación no aporta. Es decir, si tú, por ejemplo, no hubieras sacado esas famosas fotos de las carreras de caballo tan bonitas y tan excepcionales y demás, pues a lo mejor no teníamos un testimonio gráfico de cómo era todo ese ambiente social que rodeaba las carreras de caballo, y incluso se calificaría de falsos tópicos como algo elitista, que no inmiscuía al pueblo para nada, cosa que es falsa, porque ahí están los testimonios gráficos, los testimonios de las hemerotecas, que tú y yo conocemos muy bien,
Y entonces eso nos sirve para conocer la realidad. Muchas veces la historia, cuando dan solamente una versión, en el momento que aparece otra fuente, se desmonta. Es algo que muchas veces hay que tener en cuenta. A mayor número de fuentes, mayor posibilidad de comprensión. Por eso yo siempre estoy en contra, y lo digo siempre abiertamente, de cuando en los términos de memoria histórica, ojo, y lo dice alguien que ha colaborado con las asociaciones de memoria histórica, se destruyen monumentos del pasado o testimonios gráficos y demás de una época, ojo, que pueden ser deleznables desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista histórico nos arrojan luz y nos aportan datos para conocer realmente la realidad. Claro. A veces el contexto espacio-tiempo falla, ¿eh? Hombre, yo pienso que la Damnatio Memoriae está muy bien en la época de César, de los egipcios y demás, pero hoy en día la Damnatio Memoriae lo que nos condena es a cometer las mismas barbaries. Eso es algo... Mira, actualmente me estoy leyendo el libro de Escenas Matritenses, ¿no? El curioso parlante que escribió don Ramón de Mesonero, que ya sabemos que es el cronista, ¿no? Por naturaleza del Madrid del 19, ese romántico y sobre todo un gran ilustrado, ¿no? Es simpático eso que hablas, ¿no? De destruir ciudades, ¿no? Y de destruir el encanto que podían haber tenido otras generaciones. El Madrid, él contaba en una de esas anécdotas del curioso parlante, cómo se fue transformando el Madrid de mediados de siglo en una ciudad totalmente nueva. Y quitando escasas casas del siglo de oro y un poquito más hacia adelante, todo el Madrid fue echado barrido abajo y construido nuevamente. Y dice que estaba viendo cómo estaban cayendo una casa y le preguntó un amigo suyo inglés que estaba allí que por qué estaba tan triste, ¿no? Y estaba diciendo, bueno, estoy triste porque esta casa que están tirando es la casa donde murió Cervantes. Sí, totalmente lógico. En la manzana 228. De hecho, fíjate dónde terminó Cervantes. Y todo el barrio de los Austrias, a mí que me perdonen, pero del barrio de los Austrias no queda prácticamente nada. Todo lo que queda, todo el Madrid que queda, como decía Pérez Reverte, es el Madrid de Galdós, el de Portera, el de Portera y Gato. Lo demás es una reconstrucción falsaria para el turismo. Sí, es cierto. Eso es una realidad, pero el Madrid que conocemos, y además que tiene un encanto enorme, es el Madrid que describe Galdós. Y yo animo a que se lean Galdós, tanto Misericordia como, por ejemplo, Miau, que para mí es de mis obras preferidas. Y ese es el Madrid realmente que ha permanecido a trancas y barrancas. Igual que la Sanlúcar de hoy en día. Hoy en día no podemos hablar muchas veces de un urbanismo de la época de la circunnavegación. Nuestra Sanlúcar, y la que debemos conservar, es heredera, es excepcionalmente, y tú y yo lo sabemos, del siglo XVIII finales y del XIX, que es el gran urbanismo de la ciudad. Yo creo que las grandes, ya no solo Madrid en este caso, y en este caso Sanlúcar que nos atañe, sino también las grandes ciudades industriales han cambiado su filosofía. En este caso, quizás Jerez, ¿no? Por ese círculo, digamos, cinturón bodeguero, ¿no? Pero verdaderamente ha cambiado, porque la Sevilla ya no era la Sevilla musulmana, la Sevilla, nada, todo se pareció, las murallas se cayeron, que estaban al lado de la Torre del Oro en 1837. Es un proceso natural de expansión de la ciudad, sí, es lógico, además, pero hombre, dentro ya de nuestra valoración del patrimonio y del urbanismo, y sabiendo que todo eso, al fin y al cabo, atrae riqueza, porque si al fin y al cabo, yo siempre lo pienso, tiramos todo o intentamos darle una imagen de renovación, modernidad, al final todas las ciudades serán lo mismo y simplemente se diferenciarán en pequeños o grandes monumentos como puede ser nuestras iglesias y vaya usted a contar. Claro. Es una realidad. Y lo que sí es verdad y estamos totalmente de acuerdo es que Sanlúcar sigue siendo un pozo sin fondo de investigación, de datos, de cronologías, de efemérides, de publicidad, en fin, un poquito de todo. Sigue siendo un pozo verdaderamente sin fondo gracias a sus magníficos archivos. La verdad que sí. Sanlúcar, en el momento que rascas un poco, te salen 10 temas. Ahí tenemos, por ejemplo, y de aquí le mando un saludo a nuestro queridísimo don Antonio Romero Dorado, que ha sacado a la luz ese primer cuadro en Sanlúcar de Francisco Pacheco. Es un trabajador incansable. Ni más ni menos. Y de aquí le mando un saludo. Eso es yo creo que es de los grandes hitos en la historia del arte sanluqueño. Es verdad. Y hay que reconocerse. Y siguiendo con esa trayectoria de trabajos y de hitos, tú has publicado hace poco tiempo un trabajo que se llama La epidemia de peste en Sanlúcar de 1569, un tiempo de crisis para la capital de los duques de Medina Sidonia. Yo te pregunto, primero y antes de entrar un poco en materia, porque es un tema muy interesante, yo he leído tu trabajo, a mí me ha gustado muchísimo, además es un trabajo que podemos encontrar
en tu página, por supuesto. Sí, saldrá a la luz, vamos, va a salir a la luz porque ya se ha expuesto públicamente en el segundo congreso de la Vuelta al Mundo, el cual estoy muy agradecido a la organización que me invite, y lo expuse brevemente allí y saldrá en el libro de acta que recoge todas las comunicaciones y ponencias. Yo te pregunto, ¿cómo y por qué se desarrolla ese proyecto sabiendo que ya había algunos historiadores antiguos y modernos que quizás no han ahondado, ¿no? Como Arteaga en este caso, o como Velázquez Castelo, ¿no? Hombre, cuando tú me haces esa pregunta hay que tener en cuenta que tanto para Eraso Arteaga como para Castelo, sobre todo para el primero más que para el segundo, el tema de las epidemias de peste era algo tan usual y tan común que no era historia. Exactamente, claro, que carecía absolutamente de ningún interés. Lo que ocurre que sí es verdad que Velázquez Castelo, estoy hablando para que se habitúen los que están escuchando, en 1750, ya las epidemias le cogían ya de lejos, o sea, les sonaban, porque la última epidemia gorda, por así decirlo, 1680 y tanto fue la epidemia más... Pero fíjate, él, por ejemplo, Velázquez Castelo, sí recordaba, bueno, perdón, no recordaba, él había leído que la epidemia de 1569 fue una de las que más azotaron a la ciudad. Y de hecho, fíjate, 200 años después, él dice que fue una de las epidemias más dolorosas y de más mortandad que ha sufrido la ciudad. O sea que, quiera o no quiera, el recuerdo pervivía ahí. Pero claro, era un tema que a lo mejor Velázquez Castelo sí hace una breve mención a las epidemias, ¿eh? Eso hay que decirlo. Eraso no. Eraso no es que le haya una breve mención. Él le ha tocado vivir la epidemia de 1648, 1652, y para él es algo tan común, que lo único que hace es decir que barrió, lo dice así, barrió a lo más florido de toda la vecindad de Sanlúcar. Y de hecho él tiene un poema, porque era un poeta magnífico, yo animo a que busquen los poemas en el artículo que tenemos colgado, don Antonio Romero Dorado y yo, en Seconoca, tiene un poema precioso, un romance, dedicado a las fiestas que se dedicaron por el final de la peste, cuando se nombró patrón de la ciudad a San Sebastián, que es copatrón de Sanlúcar, una cosa que es bastante desconocida, y él le dedica un poema entero y describe los juegos de toros, porque en ese momento se celebraban toros y cañas, de maíz, es magnífico. Ya te digo, ese es el motivo. Y bueno, ¿y cómo surge? ¿Cómo surge el hecho de que tú empieces a ahondar, empiezas a escarbar un poquito y termines haciendo un trabajo de investigación muy, muy interesante? Pues muchas gracias. Pues mira, básicamente todo viene porque, claro, lo que decimos, un trabajo te lleva a otro. Cuando yo realicé el trabajo sobre Jerónimo de Carranza, que ya lo exponimos aquí, te estoy muy agradecido por ello, y lo puede encontrar cualquiera en internet, obviamente al buscar en las actas capitulares de esa época, es un señor que vive en Sanlúcar a finales de la década de 1560 hasta 1584 aproximadamente, pues obviamente saltaban en las actas capitulares, que son muy parcas en detalles, pues saltaba siempre la peste, y venga pagos, y venga consecuencias de la peste, o sea, y entonces claro, yo, esto te estoy hablando, esta documentación la revisé hace 2 años, yo obviamente vi que estaba ante un filón, ante un tema que me podía dar para un artículo. Entonces, ¿qué hice? Fui anotando todas esas referencias y las utilicé, y cuando me propusieron participar en este segundo congreso, obviamente había que buscar un tema que fuera acorde con la cronología del momento, es decir, siglo XVI. Y la verdad que me resultó muy agradable y muy satisfactorio, porque es verdad que de la Vuelta al Mundo se habla muchas cosas, es verdad, es una cosa, pero siempre el tema a lo mejor de la salud pública y demás, el tema de las epidemias, es algo que se toca prácticamente someramente, muy ¿no? someramente. Y hay que tener en cuenta que cuando cuando el Cano regresa a Sanlúcar en 1522, Sanlúcar acaba de sufrir una epidemia de peste. Aparte, para que el que nos esté escuchando, epidemias, digamos, en el siglo XVI fueron prácticamente continuas. Cada casi 20 años, y exagerando un poco, hubo desde 1507 a hasta 1600, España y el sur de Andalucía sufrieron una serie de epidemias nefastas. Bueno, entiendo que evidentemente las aguas fecales, los sistemas deficientes de saneamiento, el continuo tráfico atlántico desde las Indias o desde las rutas, cualquier ruta marítima que ya en este caso entraba en Sanlúcar, llegaban o venían salían o entraban en Sanlúcar, en Cádiz un poco más tarde, ese ir y venir de ese comercio indiano, evidentemente era focos continuos de enfermedades, claro. Porque ya no solo era que pudiese entrar aquí en Sanlúcar, sino que el foco se podía dar en Puerto Real, en San Fernando o en Sevilla, y en escasos días, en escasas semanas lo teníamos aquí. Te digo más,
incluso no solo ya estas poblaciones cercanas y nacionales, sino de las primeras referencias que yo pongo en mi artículo, en 1563 aparece un navío inglés. Ojo, hay que citar siempre que Sanlúcar, a pesar de el bombo que le demos al comercio con las colonias americanas y demás, Sanlúcar era un puerto importantísimo de unión entre el comercio del norte de Europa, dice ser Inglaterra y Flandes, y el comercio mediterráneo. Barcelona, Valencia y Sanlúcar era el nexo de unión de todo ese tráfico. Todo ese comercio iba Cádiz-Sanlúcar. Bueno, los bretones no Hombre, dan fiel cita de lo que están diciendo. Exactamente, entonces en las actas capitulares siempre aparecen referencias, bueno, bretones y franceses, por supuesto. Bueno, pues estáis diciendo, en 1563 aparece un navío inglés y se prohíbe terminantemente, se cree, fíjate, no que el navío tuviera la enfermedad, sino que se sabe que en Inglaterra está sufriendo una epidemia de peste y entonces se paraliza el barco, se le prohíbe entrar en el puerto sanluqueño. Incluso, dice más, se prohíbe a cualquier vecino de la ciudad que acoja a cualquier ciudadano inglés de, fíjate, muy gracioso las actas, dice, de cualquier condición. Es decir, que ya da igual, que fuera el príncipe de Inglaterra. Que fuera el último mono del barco. Exactamente, prohibidísimo acoger un inglés, por el temor, el miedo y demás, era para tenerlo, ¿eh? El miedo que había a la epidemia. El índice de mortandad era enorme. Si cogías la peste ya podías tener todo el dinero del mundo, bueno, que si tenías que irte para allá, te ibas para allá. El problema de este tema es cuando yo me pongo a investigar, digo, bueno, Chema, ¿qué vamos a hacer primero? Pues obviamente irme a los libros de defunción. Los libros de defunción, para aquel que me entienda, es donde en la parroquia de Lao, en este caso en Sanlúcar, se anotaba el número de, bueno, la persona que fallecía. Digo, bueno, Chema, yo me voy al archivo diocesano, me busco los libros de defunción de la parroquia de Lao y empiezo a anotar el índice, simplemente un recuento de muertos. Con tal sorpresa y mala suerte que descubro que los libros de defunción de la parroquia de Lao no empiezan a escribirse hasta 1656. Es decir, no conocemos exactamente el número de fallecidos de ninguna epidemia hasta prácticamente mediados del siglo XVII. Porque yo me imagino, Chema, que también pasaría una cosa muy típica, ¿no? Porque entendemos que entra un brote de peste. También tenemos que apuntar, Rafa, que cuando las actas dicen peste, realmente no sabemos la enfermedad a que se refiere, ¿eh? Bueno, hablamos de una enfermedad contagiosa y mortal. Mortal. Yo me imagino que todo el mundo, como tú bien explicas en el trabajo, huye hacia las afueras, huye hacia el campo, pero es que lo mismo que huye el panadero, todo, el lechero, tal, también huiría la gente que forman, bueno, la gobernación. Vamos, los escribientes, escribanos, todos salían corriendo y había quien escribe esas actas, ¿no? Bueno, ahí eso que te apunta... No, porque al guarda quien lo guarda. Exacto. Bueno, es que es curiosísimo. Ya los primeros indicios de enfermedad empiezan en 1568, ¿bien? Bueno, pues aquí los primeros que huyen son los duques. Claro. Los duques no vuelven a aparecer en Sanlúcar hasta 1572, hasta 4 años después. Atención al dato, eso es lo primero. Después, ya en 1569, en el verano, siempre en el verano, y tú me dirás, ¿y por qué en verano? Pues muy sencillo. Si la enfermedad se produce, todo el mundo sabe que la bacteria de la Yersinia pestis es producida por las garrapatas, los parásitos y demás. ¿Cuándo se produce el mayor índice de afloramiento de las bacterias y de los parásitos? En verano. Claro. Pues en verano, Rafa, como dicen las actas, hay una que es mortal, que don Narciso Climent ya también la citaba. En un momento dado se reúnen en el cabildillo, en el antiguo cabildo, se reúne el corregidor mayor, el escribano, que era Juan de Bolaño, me acuerdo perfectamente, y el portero, y se reúnen los tres. Esto es lo que estoy contando real. Y mandan al portero a que busque al resto de regidores. Vuelve el portero y dice textualmente, no hay nadie, todo el mundo se ha escapado por motivo de la peste. Bueno, ¿cómo sabemos realmente cómo fue la enfermedad? Pues porque hubo un testigo, un señor llamado Jerónimo de Carranza, que en el diálogo cuarto de su libro hace una descripción magnífica de lo mejor que yo he leído sobre la epidemia. Él se quedó, o por lo visto, se quedó para ver lo gordo. Y él cuenta, o sea, yo al principio creía que era muy exagerado, pero cuando cotejo lo que él dice con las actas, me di cuenta que de exagerado absolutamente nada. Yo, si me lo permites, te voy a leer un extracto, porque yo cuando leí el trabajo, yo sí es verdad que me quedé asombrado porque lo describe de una manera magnífica. Yo estaba hablando en castellano antiguo, sí. Es un poco quizás complicado, pero lo intentaremos. Dice, vierades compañía de hombres y mujeres, niños, mozos, viejos y de toda suerte de gente andar asombrados y amarillos por los campos,
Otros rabiandos con el mal de la muerte, estaban tendidos en la tierra, pidiendo que se le abriese sus entrañas y se les tragase, creyendo hallar en ella la piedad que sus padres e hijos le habían negado. Otros heridos del mal llegaban solos a la iglesia, recibían los sacramentos y se iban por su pie a morir, huyendo de los que les encontraban, dando gran lástima como fiera rabiosa, y aún le cerraban las puertas de las casas y de las calles por donde pasaba. Vierades un hospital que se hizo para recoger los enfermos, por una parte para salir heridos cayendo fácilmente en el suelo y levantándolos con dificultad a recibir el Santísimo Sacramento. Bueno, sobre las palabras. La verdad que es un relato crudo y evidentemente es un relato que tiene que ser por alguien que, como tú has comentado, lo ha tenido que vivir de cerca. Tuvo que ver, tener en cuenta también que Carranza vive al lado de la parroquia de Lao. Yo cuando lo leía digo, si es que él lo tuvo que ver. Aparte, Rafa, hay una cosa que hoy seguimos sufriendo. El miedo es invencible. Sí. Yo recuerdo, te lo voy a explicar como docente, cuando hace años se desató la famosa brote de gripe A, que era más el miedo. Yo recuerdo eso, puedo hablar hace 4 o 5 años, si no se me va la memoria. Yo recuerdo muchos días las aulas a la mitad de la clase y no había realmente ningún motivo. Cuanto más esto, que se veía la gente morirse en la calle y por el miedo, como dice Carranza, acercarse a sus familiares, por el miedo de contagiar y morir tú, los dejaban tirados como animales. O sea, también, algo que nosotros hoy en día no podíamos entender. Claro, pero hoy también es cierto que de una manera, contamos con especialistas, con medicamentos, con artilugios preparados para poder atender a cualquier... Antes no. Antes era una pócima con 4 drogas y con eso intentaban arreglarlo todo. Son enfermedades que verdaderamente, fíjate, Francia, ¿no? Pues por ponerte, Francia fue verdaderamente asolada completamente. Sí, yo digo, y Andalucía, en la peste de 1569, que es esta a la que nos referimos, fue nefasta. Además se unió, que eso, cuando lees bibliografía sobre el tema te enteras, se unió a otra epidemia. En este momento en Andalucía se está produciendo la guerra contra los moriscos de Granada. Y entonces Felipe II ordena la deportación de esos moriscos de la Alpujarra, los ordena traérselos para Andalucía Occidental, dice ser Sevilla. Fíjate cómo tuvo que ser el traslado de esas miles de personas que ellos trajeron, o sea, no es que lo trajeran conscientemente, la epidemia del tifus. Entonces, ¿qué ocurre? Se da la epidemia de la peste de 1569, se une a la epidemia del tifus, o peste de los moriscos, como la llamaron también, de 1572. ¿El problema cuál es? Que las actas no te dicen cuál es una y cuál es otra. Ellos sufrieron, realmente, si tú lo piensas, sufrieron 4 años de peste, realmente. Y cuando tú te refieres a 4 años de peste, podemos hablar de decenas de enfermedades que ellos no conocían. Porque ¿cuál era el protocolo que se llevaba a cabo cuando uno de las naves, uno de los grandes barcos que atracaban Sanlúcar, no sabíamos qué es lo que había dentro del barco? Nada, simplemente un rumor que se desata y de alguien que estaba enfermo y bajaba... o simplemente la medida siempre es la misma, además obviamente ineficaz totalmente, era cerrar los pueblos, es decir, el cabildo, y eso en las actas capitulares del ayuntamiento está, el cabildo ordenaba colocar guardas en los caminos para prohibir la entrada a cualquier sospechoso que pudiera traer la enfermedad. De hecho, hay un documento, un acta, que me encuentro donde los pueblos del puerto de Santa María y Cádiz, al enterarse de que Sanlúcar ha colocado guardas en los caminos, retiran los suyos. Es decir, obviamente los guardas había que pagarle. Cobraban un dinero. Había que pagarle. Entonces, cuando se enteran los regidores del puerto y de Cádiz que Sanlúcar, que es, fíjate, el principal punto de entrada comercial de la zona en ese momento, ha colocado guardias y dice, che, si en Sanlúcar lo han puesto y ellos se encargan, ¿para qué vamos a ponerlo nosotros? Algo totalmente ineficaz. Entonces, la medida era esa. Lo primero, aislar los pueblos totalmente, se cerraban los puertos de la villa. Y las cuarentenas de los barcos. Las cuarentenas de los barcos y los toques de queda. En las actas se dice que se colocan toques de queda al anochecer, para evitar el trasiego. Y, por supuesto, ya después, cuando ya está la enfermedad, trasladar a los infectados a las afueras. Obviamente, aquí en Sanlúcar hubo 2 grandes lazaretos o hospitales para apestados, que fue el de San Sebastián, que estaría hoy en día, Palmar de San Sebastián, en la zona del Botánico, y algo sorprendente, el cementerio de San Antón, que entonces era Ermita de San Antón, que es la iglesia, lo recuerdo, más antigua de Sanlúcar, y allí se alojaban.
Bueno, todavía hay un arco de, claro, exactamente. el arco de entrada al cementerio antiguo. Exactamente, esa es la iglesia más antigua de Sanlúcar, y allí se alojaban. Incluso hay, en las actas lo dicen, que tienen que buscarle alimento para socorrer a esos enfermos. Es decir, yo mismo, nadie se atrevía a ir, pero también pesaba el sentido humano de que dejar que esas criaturas se murieran de hambre. Hombre, y sobre todo cuando tenían familiares, hijos, padres. Y que obviamente aquel que se acercara podía ser también infectado. O sea, que era la verdad una hecatombe. Fíjate, ya más o menos puedo ir concluyendo con esto, que la epidemia termina. En 1572 se declara el final de la epidemia y se celebra con la procesión del Corpus Christi. El Corpus Christi es, digamos, una de las fiestas religiosas más importantes del calendario litúrgico. Y dice en un acta, dice, celebremos la fiesta del Corpus porque hace 4 años que no se celebra por la falta de vecinos. Es decir, ¿cómo tuvo que ser esa epidemia para suspender una de las principales fiestas religiosas de Sanlúcar? Aunque tú no sabes, evidentemente los libros de registro de mortandad, en este caso de la parroquia, no lo tiene, pero tenemos una idea de la gente el número del número de habitantes de la ciudad. Sí, bueno, el número de habitantes oscila, hay varios testimonios, no hay censos exactos de esa época, pero por ejemplo, don Antonio Moreno Llera estima en sus trabajos que aproximadamente con la población foránea, es decir, con la población de extranjeros, de flamencos y bretones, podemos alcanzar las 5.000 vecinos, que eso puede dar al cambio unos 10.000 habitantes aproximadamente. O sea, claro. Pero el número de muertos no lo sabemos. Si es verdad de que en las actas se le pide a la gente, son muchos datos, ¿no? Se le pide a la gente que se le compran las huertas para enterrar a los muertos. No tienen sitio para enterrar a los muertos y se les paga a los vecinos por enterrar en sus huertas a los muertos porque no tenían espacio. Tremendo. La verdad que estoy muy contento con el trabajo, lo he disfrutado bastante. Sí, es un trabajo muy interesante, la verdad que sí. Pues amigo Chema, con esto cerramos el trabajo de la peste. Evidentemente es un trabajo que, como has dicho, estará en el segundo congreso, ha estado en el segundo congreso de la primera circunnavegación, que saldrá publicado en el libro de las actas, imagino. Nosotros nos vamos unos momentos a publicidad y regresamos con otro trabajo que también tiene miga. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Chema Hermoso, hablando de sus trabajos de investigación. Hemos cerrado el trabajo de la peste en Sanlúcar, esa peste que asoló a gran parte de la población en 1569. Pero ahora nos vamos a ir a un poquito más actual y vamos a tocar un tema también muy interesante para la historiografía local y un tema que se ha desvanecido y que parece que se había dormido entre el polvo del tiempo, ¿verdad? El trabajo en sí se llama El descubrimiento del tesorillo. Nos acercamos a esta investigación. Danos unas pinceladas exactamente de cómo comienza este trabajo y qué es lo que enmarca. Pues al igual que el otro, Rafa, como te he dicho en el tema de la peste, que vino a consecuencia del trabajo sobre la biografía de Jerónimo Carranza, este pasó exactamente lo mismo. Cuando estoy realizando un trabajo sobre un acercamiento a la figura y la obra de Pedro Barbadillo Delgado, autor del libro que ya hablamos aquí en su momento. Exactamente. Pues obviamente me pongo en contacto con... se me ha ido. El Museo Arqueológico de Jerez. ¿Bien? ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque la excavación del tesorillo de la Algaida, ojo, esto hay que aclararlo antes que la gente... hay una excavación del tesorillo de la Algaida realizada por Ramón Corso en los años 80, cuyos materiales están en el Museo Provincial de Cádiz. Cualquiera lo puede ver. Esa es del trabajo de los años 80. Estamos refiriéndonos al trabajo primigénico de 1944. 44-45, exactamente. Es que muchas veces dirás, chiquillo, ¿qué dices si eso está en el Museo de Cádiz? No. En 1945, durante unas obras de pavimento en la Algaida, en la colonia Monte Algaida, se descubre algo que parece ser una antigua calzada romana.
Todo lo que estoy refiriendo lo expone Pedro Barbadillo Delgado en 2 libros, en el Historia Antigua y Medieval de Sanlúcar y después en su posterior libro sobre el tema, que es Alrededor de Tartesos. Bueno, pues descubren una especie de calzada, se dan cuenta de que aquello es un hallazgo importante y recurren a un arqueólogo profesional, porque obviamente Pedro Barbadillo Delgado era muy aficionado a la historia y la arqueología, pero no era arqueólogo. Y entonces él, que en ese momento ostentaba el cargo de gobernador civil de la provincia de Cádiz, ni más ni menos, también hay que decirlo, junto con su hermano Tomás Barbadillo, el cual era alcalde de la ciudad y que, según me comenta mi padre, y en la época lo conocían, seguramente los más mayores se acordarán, como el alcalde viejo, ¿bien? Se ponen en contacto con don Manuel Esteve Guerrero, que era director de la Biblioteca de Jerez y aparte creador del Museo Arqueológico jerezano, ni más ni menos. Más una referencia de la arqueología a nivel nacional. Y tanto, aparte uno de los señores, bueno, está hablando del que excavó hasta Regia. Correcto. Ni más ni menos, o sea, que ya reconocidísimo. Y aparte trabajó para el servicio, el Comisariado Español de Arqueología, que se creó en los años 40. Bueno, Esteve viene a Sanlúcar, habla con Tomás Barbadillo, dice el alcalde, y viendo el entusiasmo y demás, el ayuntamiento, fíjate qué cosa más curiosa, en el año 45, en plena posguerra, inicia la excavación del yacimiento conocido como El Tesorillo, que habría que ubicarlo, bueno, hoy en día está totalmente ubicado, ¿no? Y cualquiera que va por la zona del Gaida ve un cartelito pone El Tesorillo. Bueno, pues tenemos al final. Al principio, Manuel Esteve no está en la excavación. Todo esto lo sabemos por la sencilla razón de que la directora del Museo Arqueológico de Jerez me envió, le estoy muy agradecido, me envió para documentarme el cuaderno de campo de don Manuel Esteve sobre la excavación, ni más ni menos, un documento inédito y que se conserva perfectamente. Que parece mentira que tras tantos años y tantos trabajos de investigación arqueológica que se ha hecho en la zona, haya verdaderamente tenido el Y digo, el diario. El diario, me mandan el diario y yo empiezo a quedarme sorprendidísimo por todas las páginas. Primeramente, porque yo, que tú sabes que he trabajado en cosas de arqueología, aquí el otro día Juan Manuel Piñero, nos acordamos. Piñero habló maravillas de ti. Bueno, maravillas, eres mucho mejor que yo ya no estoy en el gremio. Bueno, pues yo sé lo que es un diario de campo, sé que básicamente se apunta, es el estrato donde aparece, bueno, una información muy somera a veces. Entonces, cuando tú encuentras un documento, digamos, escrito en plan decimonónico, donde te describe lo que se descubre y demás, las vicisitudes de la excavación, pues una maravilla. Entonces, Esteve, y él te lo cuenta, de que él no está en la excavación. Quien dirige la excavación es Tomás Barbadillo, el alcalde, ni más ni menos. Y él, Esteve, como es director de la Biblioteca de Jerez... Tomás Barbadillo, que no es arqueólogo. Que, por supuesto, que no era Tomás Barbadillo. O sea, que esa es la cara B que dice el amigo Manolo Parodi de la arqueología. Bueno, Esteve viene por aquí y el otro le va contando por carta, ¿dónde más? Cuando viene lo que van descubriendo. Bien, ¿qué ocurre? El yacimiento que encuentran, y además Esteve, que es un magnífico arqueólogo, hace un plano, que lo tengo publicado en internet y demás, hace un plano de lo que descubre, es una fábrica de salazones altoimperial romana. Punto. Y empieza a aparecer material altoimperial, o sea, cerámicas romanas, monedas romanas de la época del emperador Claudio, o sea, material altoimperial. Pero ¿qué ocurre? Pedro Barbadillo en ese momento él está enfrascado en su teoría de que realmente Tartesos, el mítico reino de Tartesos, no estaba en Doñana. Schulten, según él, se equivoca porque el reino de Tartesos está en Algaida. ¿Bien? Y entonces él dice que sí, que todo el material que aparece es alto imperial, pero que debajo de ese material aparecen monedas fenicias, material, o sea, del siglo VIII, algo que si tú lees el diario de Manuel Esteve no se menciona en absoluto. No aparece, sí es cierto que hay siguiendo tu estudio y el trabajo también de ellos, hay un énfasis total de Pedro de dar por hecho de que aquello era Tartesos. Por supuesto, hay un Incluso artículo... Manuel Esteves no en ningún momento corrobora esa noticia, ni nadie le dice, oye, yo no quiero saber nada de esto. No, Manuel Esteves es un arqueólogo serio, claro. Y él se basa y dice, mire usted, aquí lo que tenemos hombre es... de profundo calado... Hombre, era un magnífico arqueólogo y un tío muy serio, y decía, no, aquí lo que está apareciendo, por mucho que me digáis, es terra sigillata romana, es decir, cerámica romana altoimperial, monedas de la época de Claudio, restos de tegula, o sea, que usted, que aquí fenicio, aquí no aparece nada, pero qué curioso, fíjate cómo era el interés político en ese momento y quién tenía los medios,
que aparece en el diario ABC, en ese mismo verano de 1945, aparece un artículo anónimo, titulado Descubrimientos en la Algaida de Sanlúcar y ex Tartessus, anónimo. Pero ¿qué ocurre? Que Manuel Esteve apunta en su diario: hoy ha salido un artículo de don Pedro Barbadillo, allá va, hablando del descubrimiento de la Aparte Algaida. no podía ser otro, Hombre, lógicamente que no podía ser otro, por supuesto que era, sí. pero además, yo cuando me encontré digo, Dios mío, Además, pero yo ¿este creo que anónimo quién es? también, yo creo que también es porque el trabajo evidentemente de Pedro Barbadillo de descubrirlo muy es bueno. muy bueno, pero al final lo termina empañando, ¿verdad? Lo termina empañando porque es que no es cierto. Claro, vamos a ver, muchas veces, y esto Juanma Piñero lo explicaba, muchas veces los arqueólogos queremos ver cosas que no están. Claro. Es simplemente que tenemos tanto entusiasmo o nos enfrascamos en una idea que intentamos convertir algo que no existe en nuestra propia teoría, cosa que es un error. Hay que ser objetivo, ¿bien? Y muchas veces los yacimientos arqueológicos dan lo que dan y no lo que quisiéramos dar. Pero eso pasa con la historiografía. Con todo. Tú haces un trabajo histórico buscando una historia y tú te puedes imaginar que es así, pero si no tienes el dato fehaciente... Es más el interés que tú tengas o el entusiasmo. Entonces, obviamente, hay que disculparle que Pedro Barbadillo hizo una labor divulgativa magnífica con su historia de Sanlúcar Barrameda, que ha sido un libro de referencia hasta los años 80, bueno, hasta los años 90 y demás. Sí, un libro de referencia. Hoy en día, cualquiera que haga un trabajo cita a Pedro Barbadillo. Pero en ese momento, su interés, su énfasis en decir Tartessos está aquí, yo creo que le nubló un poco el juicio. También hay que disculparlo, que él no era arqueólogo, volvemos a decirlo. Él era abogado, muy aficionado a la historia, un profundo conocedor de los documentos de Velázquez Castelo, de los cuales se nutre, pero él no es arqueólogo. ¿Y por qué piensas que Manuel Esteves, una persona dedicada íntegramente a la arqueología, con sus trabajos de arqueología en Asta Regia, por qué no puso un pie en el yacimiento de Sanlúcar? No, sí, él viene, pero esporádicamente, porque él lo dice. ¿Vale? Pero no le da el trabajo de campo a Pedro y a Tomás, que no son arqueólogos. Claro, Rafa, hay que entender la situación, hay que poner en el contexto. Estamos hablando, ¿y quién son los dos? Exactamente, está hablando del presidente de la Diputación de Cádiz en ese momento y el alcalde de una ciudad, y de hecho con una excavación financiada por el propio ayuntamiento. Y ahora te doy una pista. Él dice en su diario, para que tú veas que la de cosas que se descubren con el tiempo, que todas las piezas que aparecen en la Algaida, todo ese material cerámico y numismático, iban destinadas a un futuro museo local, que se encontraba en la calle Carmen Viejo. Esto lo dice Esteve. Qué casualidad que hablo con mi padre y empieza a hacer memoria y dice, hombre, la calle Carmen Viejo, la Casa Roja que había allí, que era propiedad también de los Barbadillos. Eso es esto lo cuenta. Pero fíjate, ¿qué pasó con las piezas del tesorillo de 1945? ¿Dónde fueron a parar? Eso te iba a preguntar. Tú como historiador, como que has investigado con ese trabajo, en este caso con el trabajo de campo, ¿no? Con esas memorias que has conseguido, tú particularmente, ¿dónde piensas que ha ido? No, particularmente te digo... Ha ido a parar ese material, porque ese material no está en Cádiz. No, vamos a ver. Yo cuando hago el trabajo, lo primero que hago es decir, bueno, Chema, vamos a buscar dónde está, vamos a preguntar los diferentes museos si nos pueden enviar fotografías sobre ese material, dónde está, porque en alguna parte tiene que estar. Bueno, pues nada, yo mando obviamente correos. Museo de Jerez me responde, aquí no tenemos nada depositado de excavación del tesorillo en 1945. Muy bien. Museo Arqueológico de Cádiz, me responde el director del museo, ¿y usted? Tampoco tenemos depositado ningún material de esa época y eso. Museo Arqueológico de Sevilla, igual, y me responde que tampoco tiene nada. Museo Arqueológico Nacional, igual, mire usted, aquí no tenemos en nuestros fondos nada de eso. Y qué casualidad, un día hablando con mi cuñado José Vicente, que es un gran aficionado a la historia de la arqueología, porque tú veas que siempre hay que aprender de mucha gente. Y él me dice, ese cuñado, dice, todo eso lo cuenta el libro de Carriazo, donde describe la excavación del tesorillo de Évora. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, yo recuerdo haber leído de que él dice dónde están todas las piezas. Dicho eso, me voy al libro de Carriazo, que editó el facsímile ASEA, muy bien, y en una página te dice, cuando Carriazo estuvo aquí en Sanlúcar, que lo llevan a un lugar conocido como el Colegio de Santo Tomás, o Instituto de Santo Tomás. Tiene varios nombres, las personas mayores se acuerdan, que estaba en la calle Santo Domingo. Y dice Carriazo que a él lo llevan a esa institución a ver las piezas del tesorillo que se había descubierto años antes por Esteve. Es decir,
que el único sitio donde sepamos que estuvo fue en el colegio y Academia de Santo Tomás, calle Santo Domingo. ¿Qué ocurrió? Ese edificio se pierde. Hoy en día, por lo que me cuentan las personas mayores, estaría en lo que sería entre el Cine Apolo, lo que es el edificio del Cine Apolo y esa calle. Cuando tiran el edificio y demás, ¿dónde fueron a parar las piezas? Ahí ya pierdo la pista. La verdad que parece mentira, porque no estamos hablando del siglo de oro, estamos 50 hablando años. hace 50 años, o sea, 50 años que ya había un material, ya se guardó, ¿no? Estaba allí. Los archivos, se podía, y se pierde, y se pierde. Hasta ahí te puedo decir. Bueno, y además es una primicia que acabo de lanzar. El último sitio donde estuvo las piezas del Tesorillo de Algaida fue la Academia de Santo Tomás en la calle Santo Domingo de San Lucas. Bueno, eso puede tener o mercado negro o manos privadas, evidentemente. Indudablemente. Está claro. Eso es lo que hasta ahí puedo contar y digo. Pues la verdad, Chema, que es un trabajo interesante y has tirado de hilos hasta llegar a ese punto donde te has quedado clavado. Sí, ahora mismo, por desgracia, no puedo. A lo mejor tú sabes que aquí nunca hay que cerrar las puertas. Tal vez algún día te den una pista y aparezca más, pero hasta la fecha es lo único que tengo. Digo, y lo acabo de lanzar en primicia, que es el último sitio que se supuesto vaya. Porque, bueno, y Chema, y aparcando ahora sí, cerramos también el trabajo de arqueología. Yo creo que es un trabajo sumamente interesante y que seguramente no es un punto y final, esto es un punto y seguido, porque sí, porque acabas de sacarlo hace poco que lo has sacado y te quedará muchos hilos por los que tirar y que te irán saliendo, exactamente. Van saliendo solos. Por ejemplo, lo mismo que sigue saliendo los hilos de los órganos, en este caso del trabajo de los órganos de Sanlúcar y en este caso el órgano de la parroquia de Lao. Es algo que ya tú llevabas un tiempo haciéndolo y que vuelves en este año, en este caso con un trabajo de investigación que sale publicada en la revista del verano de Sanlúcar de Barrameda, la que edita Santa Teresa. Y que sigues teniendo aportaciones a ese trabajo. Yo modestamente creo que estoy contribuyendo poco a poco a darle patrimonio eclesiástico. Sí, eclesiástico, cultural, porque al fin y al cabo musical. Es cultura. Y nada, simplemente hace años, pues esto no es algo que surge un día, sino esto es, pues, más tú lo sabes mejor que yo, uno va tirando de temas y te van saliendo documentación. Pues hace años, estando en el archivo diocesano, mi amigo Antonio Romero me da los datos de que existen en los archivos diocesanos una serie de legajos que hablan sobre la construcción del órgano de la parroquia de Lao, con la dificultad de que implica trabajar en el archivo diocesano, no por nada, sino simplemente porque no está en Sanlúcar. Y obviamente habrá una serie de días laborables en que yo estoy trabajando. Yo no puedo. No es fácil tampoco trabajar con el archivo diocesano. Como todo archivo tiene sus particularidades y demás. Pero bueno, dentro de lo que cabe el personal me atendió bastante bien. Entonces simplemente iba, te lo puedo decir, contados días al año. Contado, iba a lo mejor te lo puedo decir, el día de San Lucas, que en Jerez no era fiesta, el puente de Andalucía y vaya usted a contar. Entonces, me encuentro con un legajo muy interesante sobre la construcción del órgano actual de la parroquia de Lao. Y aparte de ese proyecto, donde te habla de los organeros que presentaron los diferentes modelos para construir y demás, te da un montón de datos que la verdad es que se desconocían. Y demás, estaba hablando de que aquí en Sanlúcar, yo sé que mucha gente esto no le llama la atención, a mí personalmente, vienen a trabajar los mejores organeros de toda Andalucía. ¿Por qué? Porque la parroquia de Lao, si hoy en día ya es una joya, en el siglo XVIII era uno de los grandes templos del arzobispado de Sevilla. Entonces, cuando se lanza a pregón, como se dice, el proyecto de la construcción de un nuevo órgano, pues presentan los mejores organeros. O sea, voy a decirte nombres. Por ejemplo, José de Casas había construido el órgano de la Basílica del Escorial de Madrid, ni más ni menos. José Antonio Morón, que era el organero interino de la Catedral de Sevilla. Juan de Bono era organero también de la Catedral de Sevilla. Y ya por último, podía citar nombres, gente curiosísima. Por ejemplo, José García, organero de la Catedral de Cádiz. Y entonces ahí lanza cada uno su proyecto. Los grandes maestros artesanos de la época, eran los mejores, sin duda, Andalucía. Lanza cada uno su proyecto con sus presupuestos y demás, y aparte te dan muchos datos, ¿no? Porque, por ejemplo, José de Casas, que es, digo, ni más ni menos, el organero que había construido o he reparado los órganos del Escorial y que no se sabía que había venido a Sanlúcar, se sabe que llegó a Sevilla, pero gracias a estos documentos que yo he, se sabe que estuvo en Sanlúcar reparando el órgano de Santo Domingo y presentando un proyecto para Lao. Él dice de que el órgano está muy mal, decía él, porque como se encuentra en medio de la iglesia junto a una puerta, cada vez que se abre esa puerta le entra polvo. O sea, que nos estaba diciendo
que el órgano obviamente no estaba en la ubicación que hoy conocemos encima del coro, sino que estaba en medio de la iglesia, junto a una de las puertas laterales. Y después, obviamente, o sea, por no cansar a la gente, da datos sobre cómo era el órgano, los registros que tenía, es decir, los sonidos que llevaba, cómo era más o menos la disposición. Porque cronológicamente ese órgano es de... Eso, Rafa, aproximadamente por los datos fehacientes, y don Salvador Daza lo apunta también muy bien, estaríamos hablando de un instrumento de mediados del siglo XVII, 1656. Yo te hago esta pregunta sobre la cronología porque sí es verdad que la grafología, yo no sé cómo es trabajar con un documento del siglo XVI. Bueno, el siglo XVI depende de quién te toque, puede ser más tedioso o menos tedioso. Incluso cuando le toca la famosa procesal o encadenada, la verdad que es insufrible y hay que tener mucha paciencia y te guste mucho la paleografía para conseguir desentrañar lo que dice. Pero digo, actualmente el instrumento que hoy vemos y que ha sido reparado por el maestro Francisco Paco Román, para los amigos, que estuvo aquí en este programa, es de 1785. El problema no, quien supuestamente lo hace y que lo firma es Francisco Rodríguez, que es un organero también de la Catedral de Sevilla, maestro del arzobispado, o sea, y demás, pero hay algo que yo he conseguido sacar, es un proyecto hecho a medias por el organero, o sea, al final, como hay un pleito una disputa por el proyecto, la autoridad arzobispal de Sevilla decide hacer lo siguiente, dice, bueno, tenemos que el órgano lo construye José García, dice ser el maestro organero de la Catedral de Cádiz, pero tiene que seguir el proyecto del organero de la Catedral de Sevilla, que es Juan de Bono. Eso es arqueología. Eso es totalmente. Y al final, no me preguntes cómo, porque yo mismo me quedo así sorprendido, al final el órgano lo firma otro. O sea, pero es que el problema es que la documentación para ahí. Hay un auto y un documento que es un auto, dice Ignacio Ceballos, deán de la Catedral de Sevilla, tal, dictamina lo siguiente, que el órgano sea construido por José García, siguiendo el proyecto por Juan de Bono, y firmado en 1784. El órgano, según la firma y la inscripción que aparece en la caja y que yo incluyo en la revista, es de 1785. O sea que modestamente creo que he dado alguna pista además. Pues sí, pues la verdad es que sí. Que digo, Chema, que tus alumnos no se aburrirán contigo, ¿no? Pero, hombre, estoy seguro que alguno que sí, porque dirá que tío más peñazo. Bueno, pero bueno, pero en general, son historias muy interesantes. Eso sí, las batallitas como dicen los niños, las batallitas del Shema son muy interesantes. Hablando de batallitas del Shema, ahí encima de la mesa tenemos un proyecto que yo creo que es muy interesante, bonito, y ya nos acercamos a esta historia más contemporánea, aunque seguimos trabajando en ese siglo de oro, esa circunnavegación. En este caso tenemos el segundo certamen de investigación sobre la primera vuelta al mundo, ¿no? Un librito publicado por el ayuntamiento. ¿Cuál ha sido tu participación? Bueno, mi participación, me voy a retomar cuando el ayuntamiento propone los diferentes centros escolares de San Lucas. Entonces, yo pertenezco a Compañía de María desde hace 10 años, lo cual estoy muy orgulloso de mi centro y de todos mis compañeros y mis alumnos. Pues obviamente, yo que no me gusta meterme en naves de Rafa, yo que me meto en todo, todo hay que decirlo, pues simplemente me dicen, mira, tú puedes presentar un proyecto para el primer certamen. Al final, el primer certamen participamos, creo que fueron 3 o 4 centros, a ver si fue Pastora, Salle, Compañía de María, El Cano, con José Antonio Garrido, el profesor Garrido y demás. Y este año ya ha sido un éxito rotundo, pues ya prácticamente, y no voy a citar a nadie, no voy a hacer que se me olvide, hemos participado ya en muchos más centros y con numerosos trabajos. Y yo personalmente estoy contentísimo de mis niños, yo personalmente les digo a mis niños, de la calidad de los trabajos. Incluso uno de mis grupos, llevamos 5 trabajos, ha creado el primer videojuego sobre la vuelta al mundo. O sea que yo no me preguntes cómo lo hacen, no, a mí tampoco, pero aluciné. Yo tampoco. Cuando me dijeron, mira, profe, este es el juego, y empezaron a jugar. Y además, escúchame, con fundamentos históricos, que es lo más gracioso, porque claro, yo los animé y me dice, profe, ¿tú nos vas a ayudar con la parte histórica? Sí, les paso el diario de Pigafetta y los tipos, aquí les mando un saludo a mis alumnos Dani, Mario y Pedro, los tipos cogen y se inventan un personaje que es el hijo de Pigafetta, que va a recorrer la ruta de su padre para buscar los documentos, que se llama Paco Pigafetta. Pigafetta Junior. Pigafetta Junior. Bueno, y a partir de ese dato y buscan personajes reales, que si el timonel de la nave Victoria, pero muy bien argumentado. Y mega orgulloso. También es verdad, y todo hay que decirlo, que simplemente yo lo que hago es continuar en la línea que ha marcado mi centro. El año pasado, Compañía de María
se llevó muchísimos premios porque participó con un proyecto científico tanto en la Feria de las Ciencias Jerez, que llevó el primer premio, como el certamen Carlos López de Investigación Científica, primer premio, y simplemente continuar con la línea que ha iniciado mi compañero Juan Madrid de Compañía María. Entonces yo obviamente, cuando alguien trabaja también con mi compañero Juan Madrid y también como en mi colegio con todo ese profesorado, pues uno tiene que responder modestamente dentro de lo que puede. Yo no sé cómo vamos a terminar con el tema del quinto centenario, pero sí lo que es verdad que el trabajo de investigación, el trabajo de campo, el trabajo de archivístico y el trabajo de publicaciones es excelente, envidiable, sí, ¿verdad? La verdad que sí. Qué manera de trabajar y de gente haciendo cosas diferentes y de publicaciones y de trabajo. O sea, el que quiera verdaderamente empaparse de gran parte de la historia comercial, de la marítima, de la social, económica de Sanlúcar, puede establecerse hacerlo, ¿sí? En una línea cronológica de 4 años, ¿verdad? Perfectamente, además. Hay tiempo, hombre. Otra cosa son las obligaciones familiares de cada uno, pero tú y yo sabemos pero que bueno, hay poco tiempo. a poco van saliendo cosas muy interesantes sí, y se está moviendo mucho. bueno, el Café de Levante es fiel testigo de todo eso. La verdad que está recogiendo todo ese bagaje que se está dando con la vuelta al mundo. ¿Verdad que sí? Amigos, Chema, antes de marcharnos, otro tema muy interesante es el centro, el Centro de Estudios de la Costa Noroeste, ¿no? Eso, tú podrías hablarme también de eso, porque tú eres colaborador ya. Sí, tengo que decir que al ser bastante reacio al publicar en digital, después no dejo de conocer, de entender que es una herramienta magnífica, que cualquiera que tenga un trabajo de investigación lo cuelga y queda ahí. Y puede ser elogiado por cualquier persona. Por cualquiera, del es mundo. Muy interesante. Yo particularmente he entrado en esta parte del 2017, pero estamos hablando de, ya lo hemos hablado aquí, con Seconoca desde el 2011, si no me equivoco. Sí, 2000, bueno, 2011. Ahí estamos, ¿no? Publicando cositas y siguiendo trabajando en pos de nuestra cultura. Cuéntame un poquito de cómo... Bueno, hemos estrenado una nueva web porque tuvimos unos problemas técnicos. También es verdad que Seconoca también depende mucho del esfuerzo y el afán de un pequeño núcleo de personas, entre los cuales me cuento, y entre los cuales hay que destacar sobre todo a don Antonio Romero Dorado, y además gente como don Manuel Parodi, don Jesús Vegaso, tú mismo, que ya eres colaborador y demás, pues obviamente también depende de las vicisitudes profesionales, familiares, de todo. Entonces, conspicuos cada uno en sus temas. Claro, es normal, ¿no? Demás. Pero hemos estrenado nueva web, seconoca. Es un WordPress, perdón, no me sé la dirección exacta, pueden ver, y ya estamos publicando el Cartare 17, donde don Rafael Montaño tiene ya 2 magníficos artículos. Y el tercero que va en camino. Y el tercero que va en camino, pues adelante y que todo el mundo pueda ver. Yo humildemente publico algunas cositas, lo que puedo. Trabajos muy buenos, chaval. Y bueno, eso yo te lo agradezco, pero trabajos buenos son los que verdaderamente tenemos aquí encima de la mesa y lo que... Cada uno aportamos nuestro granito y se hace lo que se puede. Pues amigos, como siempre, un verdadero placer. Y hoy, más que nunca, Café de Levante se ha vuelto a convertir en un café literario, donde no hemos tenido que encender lámparas de 4 pábilos, ¿no? pero sí, la verdad que me siento orgulloso y satisfecho de yo me lo he pasado bien, como siempre, ya este rincón ya de que esta semana toquemos todos estos temas porque sé del trabajo que conlleva. Amigos de Café de Levante, nosotros les reemplazamos para la semana que viene con nuevos temas, con nuevos invitados y bueno, seguiremos hablando de cultura aquí en Sanlúcar. Le dejamos ahora con el Rincón Literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Muy buenas noches y sean muy, muy felices. Cien capítulos de Retaguardia. Capítulo 35. Día 15. El nacionalismo se manifiesta en todas las actividades de la vida actual. La vendimia de este año es una vendimia nacionalista. Los burros que hacen de guía en las recuas conductoras, los livianos, como dicen en el argot arriero, llevan su bandera española, prendida en lo alto de la jáquima. Especie de peina roja, igualda, borla al viento de los pagos. Los recuerdos llevan también botones forrados con los colores nacionales, que hacen prender encendidos en el ojal de la solapa. Todo el campo aparece lleno de banderas,
en los chocines, en los sombrajos, en las casas de labor, en lo alto de los carros cargados de paja, de trigo o de heno. Ondea al viento la antigua enseña nacional. Dicen los mercaderes que se ha terminado la percalina roja. Igualdad. Pisadores, tiradores, maquineros, cortadores, transportistas, todos llevan su correspondiente bandera prendida en algún sitio visible. Más que uva, se cosecha banderas. No es esta la misma España que teníamos antes. ¿Qué ha ocurrido en el transcurso de unas cuantas semanas? Evidentemente la guerra estaba ganada en retaguardia, porque la retaguardia daba por absolutamente segura una victoria tan definitiva como inminente. El mapa de España se prestaba por demás a un juego tan instructivo y curioso como el de colorear a lápiz de la zona nacional, dejando en blanco la roja, para aplicar gradualmente milímetros de color sobre la blancura irredenta, según avanzaban los ejércitos nacionales. Por este tiempo quedaban en blanco toda la cornisa cantábrica, el este de Aragón y las 4 provincias catalanas. A la altura de Teruel comenzaba una enorme S mayúscula, cuyo brazo alto pasaba por encima de Guadalajara y Madrid. La curva izquierda caía a Extremadura, abajo. La falda corría a lo largo de Sierra Morena, la curva derecha, por delante de Córdoba y Granada. El brazo inferior retrocedía hacia el oeste para caer gradualmente sobre la costa entre Málaga y Algeciras. En nuestro mapa colegial, toda la izquierda de la S venía coloreada de azul pálido. El general Queipo de Llano irradiaba serenidad, confianza y optimismo desde los taumatúrgicos micrófonos de Radio Sevilla. Después del jovial buenas noches, señores, las gentes pegaban el oído a los receptores como hipnotizadas por fulminantes radiaciones magnéticas. El carismático general, a pesar de sus apariencias espontáneas y despreocupadas, calaba con salerosa y a veces chirigotera hondura en el corazón de los radioyentes, y además sabía disponer con exquisita precisión sus inconcebibles baterías dialécticas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Hasta aquí el capítulo 35. De 100 capítulos de retaguardia, la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda, 1936-1939, de Eduardo Domínguez Lobato.